Hola, buenos días desde La Habana, soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par la ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas más importantes de este 5 de junio de 2019 en Cuba. Hoy comenzaré comentando la noticia del veto de Donald Trump a los viajes de cruceros a Cuba y las opiniones que esto está generando. Por otro lado, el artista Luis Manuel Otero Alcántara pasó 24 horas detenido por planear una acción artística con la bandera cubana. Mientras tanto, en Nicaragua, al menos 200 asesores cubanos de inteligencia operan en ese territorio centroamericano. Y por último, una pincelada cotidiana. La carne y la leche en polvo ahora vendrán de Bolivia. Pues bien, presentados los temas del día, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Como ya saben, es una rutina, casi una tradición, compartir este cafecito junto a ustedes de lunes a viernes y está recién colado, breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias en las páginas del diario digital 14 y medio que hacemos desde aquí, desde dentro de Cuba. Les recuerdo también a los lectores nacionales que deben usar proxies anónimos o VPN para saltarse la censura contra nuestro sitio en los servidores cubanos. Pues bien, dicho esto, voy a pasar a la primera noticia del día que, como les decía, tiene que ver con el nuevo veto del gobierno de Estados Unidos a los viajes culturales de ciudadanos de ese país a Cuba. Es un veto que se extiende también a las visitas con barcos y aviones privados y especialmente a los viajes en cruceros a la isla. Esto es un comunicado del Departamento del Tesoro que se dio a conocer en la tarde de ayer martes y donde se anuncia que no se permitirán los viajes culturales y educativos de contacto pueblo a pueblo, conocidos en inglés como people to people, y que habían permitido hasta ahora que miles de estadounidenses visitaran la isla tras el deshielo, ese deshielo diplomático que comenzó a finales del año 2014. Son medidas que buscan limitar los viajes no familiares a Cuba, es una línea que ya había apuntado el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, en abril pasado, y que ahora, pues empieza a materializarse en restricciones, medidas y anuncios de este tipo. ¿Cuál ha sido la reacción? En las redes sociales hay opiniones encontradas. Por un lado, están los que sostienen que en la medida en que se asfixie económicamente al régimen de La Habana, que había encontrado en el turismo o que ha encontrado en el turismo una manera de recibir divisas frescas y especialmente en el turismo norteamericano, ese turismo velado que se trataba fundamentalmente de estadounidenses que decían venir a Cuba por motivos religiosos, de colaboración con la población, pero en realidad enmascaraban en ese tipo de visitas un plan absolutamente turístico de divertimento y de paseo. Pues bien, hay muchos defensores de este veto que dicen que en la medida que se le corte el oxígeno al régimen de La Habana, en la medida que la situación económica se profundice su crisis, pues esto va a traer como consecuencia un deterioro no solamente de la situación del día a día, sino también del propio control que la Plaza de la Revolución ejerce sobre la realidad y la sociedad cubana y quizás promover un estallido social. Por otro lado están las voces fundamentalmente que vienen desde dentro de Cuba. Estoy hablando de emprendedores que ven ahora mismo peligrar sus negocios y sus ganancias, negocios muchos de ellos que se han establecido alrededor de las zonas donde llegaban estos cruceros. Por ejemplo, en La Habana, en el casco histórico de La Habana, alrededor de la terminal de crucero han surgido muchos negocios de restaurantes, guías, vehículos antiguos que ofertan paseos por toda la ciudad y todo tipo de servicios enfocados fundamentalmente en los turistas que vienen por pocas horas y quieren disfrutar de una experiencia habanera lo más rápida posible. Estos negocios, los promotores de estos negocios están bastante molestos con la medida y pues no opinan igual
que los que creen que al cortar el suministro de oxígeno económico al régimen, Cuba puede empezar a transitar hacia la ruta de la democracia. Esto, como ven, es un dilema muy complejo y con anterioridad en la historia nacional, toda vez que la situación económica se ha deteriorado aún más en los últimos años, en los últimos 60 años, lamentablemente la válvula de escape no ha sido tanto la protesta popular, sino el éxodo. De manera que mi opinión muy personal es que esta es una medida que puede seguir fomentando el éxodo, la emigración, la salida de cubanos, aunque también tocará el bolsillo del régimen sin lugar a dudas. Recuerden que este dinero que entra por el turismo no solamente va a mantener el sistema de salud pública o de la educación, sino también a reforzar los recursos de la policía política, de la seguridad del Estado y de la represión. Así que vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, pero por el momento hay un duro golpe con esto a las entradas por turismo, al sector privado que opera con ellas, y especialmente esto puede empujar a muchos a hacer las maletas e irse del país. Pues bien, terminado este primer tema, voy a pasar a una noticia que es la liberación después de 24 horas detenido del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Como saben, se trata de un artista independiente que ha dado mucho que hablar en los últimos años, precisamente por organizar de manera paralela o fuera de las instituciones estatales varios eventos artísticos como aquella primera Bienal, la Bienal 00, un evento cultural donde se implicaron muchos artistas de la plástica y que, bueno, pues fue fuertemente censurada y reprimida por el oficialismo. Esta vez Luis Manuel había ideado crear una performance, una acción artística bajo el título Que la patria os contempla orgullosa. Esto dicho de una manera como cuestionando, que la patria os contempla orgullosa, una de las frases de nuestro himno nacional, iba a ser una acción artística en el Museo de la Disidencia en Cuba, en lugar donde en La Habana Vieja él ha desarrollado buena parte de su acción artística, cultural y también de promoción, y en esa acción artística iba a sostener la bandera cubana en un balcón durante un periodo de 24 horas, en un ángulo de 90 grados. Bueno, iba a ser de verdad un ejercicio de fuerza, de paciencia y de constancia, pero lamentablemente la policía no lo dejó hacerlo, porque decomisó una de las banderas que se iban a usar en la acción artística y puso tras las rejas por 24 horas a Otero Alcántara para impedirle hacer esta acción. Así que, bueno, pues como ven, ni siquiera una acción de reivindicativa de la nacionalidad, que muestra también la implicación de cualquier persona y cualquier artista con la enseña nacional, es posible al margen de las instituciones. Por suerte, ya Otero Alcántara está liberado y esperemos que nos siga regalando muchas acciones artísticas atrevidas e independientes como esta. Pues bien, me voy a Nicaragua, Centroamérica. Un extenso reportaje publicado en el diario La Prensa de ese país ha revelado que al menos 200 asesores cubanos de inteligencia operan en territorio nicaragüense. Se trata fundamentalmente de funcionarios cubanos que se encargan de entrenar policías y también a empleados del Estado en técnicas de represión, espionaje, control de cárceles y puestos fronterizos. Estos son datos que han sido filtrados a partir de fuentes de alto nivel ligadas al régimen de Daniel Ortega y se trata de cubanos que operan como asesores. Esto lo hacen desde el lejano 2007 y mucho antes, pero lo han comenzado a hacer de manera más intensa y numerosa a partir de 2018 con las revueltas y las manifestaciones populares que comenzaron en ese país el 18 de abril del año pasado. Entonces, desde entonces se ha duplicado la presencia cubana, la presencia de agentes de inteligencia, de policías políticos, segurosos, como decimos en Cuba, para planes de capacitación a funcionarios de la Policía Orteguista, Migración y Extranjería, Dirección General de Aduanas y el sistema penitenciario. Estos asesores pues enseñan diferentes técnicas, por ejemplo, disparar con armas cortas, actividad subversiva,
psicología operativa, criminalística, análisis de documentos y tácticas y técnicas de interrogatorios. ¿Por qué no nos sorprende ninguna noticia como esta? Bueno, porque basta ser cubano, haber vivido en la isla, para saber que la seguridad del Estado cubana, que tiene una larga experiencia de 60 años y que además es hija y ha bebido mucho de la experiencia de la Stasi de la Alemania comunista, pues tiene entre sus objetivos la extensión de sus tentáculos y de su vigilancia en muchos países de la región y fundamentalmente allí donde la Plaza de la Revolución tiene regímenes aliados como Nicaragua y también Venezuela y muy probablemente Bolivia. Así que esto no nos sorprende, pero de todas maneras es muy favorable que se publique este tipo de información, lo que podemos llamar cómo se cubaniza el sistema de vigilancia y de represión de Nicaragua, en este caso a partir de estas capacitaciones. Así que hay que seguir la historia, los invito a leer este reportaje en el diario nicaragüense La Prensa y también en las páginas de 14 y medio, donde hemos podido reproducirlo este miércoles gracias a la solidaridad de los colegas periodistas nicaragüenses. Y bien, con esto me voy con una pincelada cotidiana. La carne y la leche en polvo ahora vendrán de Bolivia a partir de un acuerdo de cooperación con el sector agropecuario de ese país. No se han dado los detalles, algunos dicen que Cuba no tendrá que pagar inmediatamente, que será un crédito bastante blando, pero lo cierto es que se sigue apostando por la importación de alimentos en lugar de liberar la camisa de fuerza que hace que eso no se pueda producir en la suficiente abundancia dentro de nuestras fronteras nacionales. Así que ahora cuando usted se tome un vaso de leche en polvo o se coma quizás un pedazo de carne, lo más probable es que se trate de un producto de Bolivia. Pues bien, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.